Bloque número 2. Jesucristo. Doctrina número 12. Él es Redentor de todos los que ejercemos fe en Él y en su sacrificio. Para demostrar la veracidad inequívoca y la sólida base bíblica de esta fundamental doctrina bíblica que cree y defiende la Congregación Cristiana Teócrata, examinaremos los siguientes textos bíblicos que lo demostrarán. Comenzaremos por Mateo capítulo 20, versículo 28, donde leemos lo siguiente: Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate, en cambio, por muchos. Aquí el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor, no vino para recibir privilegios, atenciones, servicios y toda clase de dádivas y regalos. No vino para que se le sirviera, sino para servir. Así Él comenzó su ascensión al trono como futuro rey del reino celestial. Jesucristo vino no como los gobernantes hipócritas de este mundo, que naciendo en cuna de oro, ya empiezan a recibir toda clase de atenciones, de privilegios y comodidades, esperando que se les sirva, a pesar de que su gestión de gobierno es un desastre. Jesús no fue así. Nuestro Rey Jesucristo es tan superior que en su papel de Redentor vino para servir a la humanidad y para dar su alma, su vida, en rescate por nosotros, por muchos. No todos, dice. No dice para dar su alma en rescate en cambio por todos. No, Él no vino a salvar a toda la humanidad. Él vino a darle a toda la humanidad la oportunidad, pero no todo el mundo la quiere aprovechar. Esa es la realidad. Por esa razón es que la Escritura inspirada, con profunda sabiduría, declara que su rescate lo hizo en cambio por muchos. Es decir, por cuantos ejerzamos fe en Él y en su sacrificio. Si ejercemos fe en Jesucristo y en su sacrificio, es decir, creemos y aceptamos el rol que cumplió Jesús de dejar que lo asesinaran para que a medida que derramaba su sangre sobre el madero de tormento, se fuera expiando los pecados de quienes ejercemos fe en Él, cumpliendo así el papel de Redentor. Eso es tener fe en Jesucristo. Aceptar ese sacrificio, valorarlo, apreciarlo, estimarlo y proclamarlo, y demostrar con nuestras acciones que apreciamos ese sacrificio supremo, porque nos esforzamos por no cometer pecados graves que la Escritura condena. Y cada vez que nos equivocamos, le pedimos perdón a Jehová en base a ese sacrificio precioso que entregó Jesús en su papel de Redentor. Ahora leamos lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 16. En Juan capítulo 3, versículo 16 leemos lo siguiente: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo podemos obtener vida eterna? Únicamente a través del Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor, ejerciendo fe en Él. ¿Por qué? Porque Dios lo dio por nosotros, lo entregó como sacrificio. Por esa razón, si queremos tener una buena relación con Dios, si queremos que Dios esté contento con nosotros y nos bendiga, nos cuide, es indispensable tener fe en Jesús y en su sacrificio redentor. Eso también lo confirma Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: Por medio de Él tenemos la liberación por rescate, mediante la sangre de ese, sí, el perdón de nuestras ofensas,
según las riquezas de su bondad inmerecida. Es decir, es tanta la bondad inmerecida, la gracia de nuestro Dios, es tan rica y abundante su misericordia, que permite tener nosotros la liberación de nuestros pecados, de nuestras ofensas, mediante la sangre de Jesús, mediante su rescate. Jesús nos ha redimido, nos ha librado del pecado y de la muerte. Hoy vemos al mundo en general que la gente suele practicar pecados graves que le están condenando a la muerte eterna, que le están imposibilitando tener cualquier esperanza de vida eterna. La única manera de poder librarnos de los pecados graves es arrepentirnos genuinamente de ellos, resolvernos en no volver a practicarlos, ejerciendo fe en el sacrificio de Jesucristo. Porque ese sacrificio es el que nos permite recibir el perdón de nuestras ofensas, gracias a la sangre que Jesús derramó. Por lo tanto, qué importante es, como cristiano teócrata, ejercer fe en el sacrificio de Jesús, porque Él es nuestro Redentor, Él nos ha rescatado, nos redime de nuestros pecados, de nuestras ofensas, gracias a su sangre. Ahora leamos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. De esto ha de darse testimonio a sus propios tiempos particulares. Bueno, ya estamos en ese tiempo en particular donde los cristianos teócratas tenemos que dar testimonio inequívoco de que Jesucristo, como bien lo menciona el versículo 5, se dio a sí mismo, según el versículo 6, como rescate correspondiente por todos nosotros. Así que Jesús nos ha rescatado mediante su sacrificio, gracias a la sangre preciosa que Él derramó, que procedía de su cuerpo perfecto, sin pecado alguno, y en tal condición Jesús podía vivir eternamente como ser humano de carne y hueso, podía haber vivido hasta el día de hoy, pero Él no vino con ese objetivo, sino que vino con el propósito de entregar su vida perfecta en favor de todos nosotros para que ejerzamos fe en Él. Y es curioso porque Jesús murió con 33 años de edad. Murió a una edad muy joven, a una edad en la que todavía la apariencia física de cualquier ser humano es de juventud. En esa condición se necesita todavía ejercer mucha fe en Él, porque no hablábamos de un hombre con 100 años de edad que a esa edad cualquiera ya está envejecido si no es que muerto, y a Jesús viéndolo de manera muy joven, pero con 100 años de edad. Ahí sí sería más fácil ejercer fe en Él, porque sería indiscutible su condición de perfección humana, que a tal avanzada edad disfruta de ese vigor juvenil. No, Jesús murió con 33 años de edad, con una edad en la que visiblemente todavía era joven, de tal manera que se hace necesario ejercer más que sobreabundantemente fe en Él, porque es una cuestión de creencia, de convicción, de confianza plena a través de la Sagrada Escritura, de que Jesús era perfecto y libre de todo pecado, con la condición perfecta de poder vivir para siempre, pero que en el tiempo designado por Dios, Él fue clavado en un madero, agonizando durante algunas horas, mientras era colgado y desangrado, para que mediante su sangre preciosa que derrama por nosotros, podamos limpiarnos de todos los pecados. Ese es Jesús, nuestro Redentor. Esta profunda verdad bíblica también la encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Recordemos que el apóstol Pedro fue uno de sus apóstoles más allegados,
Y él escribió en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 las siguientes palabras: porque ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con plata u oro, con lo que fueron librados de su forma de conducta infructuosa, recibida por tradición de sus antepasados. Más bien fue con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha e inmaculado, sí, la de Cristo. Jesús derrama su sangre preciosa, porque era la sangre de un ser humano perfecto, una sangre libre de cualquier clase de enfermedad y además capaz de sanar, una sangre sanadora, una sangre santísima, que fue ofrecida por Jesucristo, que fue como un cordero por nosotros, sin tacha, sin mácula. La palabra mácula significa que no tiene mancha. Él es inmanchado, inmaculado. Es decir, no, Jesús es limpio, absolutamente limpio. No tiene ningún atisbo de pecado. Eso fue gracias al Espíritu Santo cuando fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Jesucristo fue engendrado como un feto libre de cualquier pecado. Y en esa condición, Jesús nos libra. ¿Nos libra de qué? De nuestra forma de conducta infructuosa, es decir, de nuestra conducta pecaminosa que hemos recibido de nuestros antepasados. Porque hoy día mucha gente que comete incluso pecados graves lo hace por tradición de sus antepasados. Por ejemplo, es un pecado muy grave la idolatría. Y hay gente inconsciente que idolatra sin darse cuenta que lo está condenando a la muerte eterna. Es una forma de tradición infructuosa que es recibida de nuestros antepasados. Prácticas que son antibíblicas. Otra de ellas es consumir sangre. La Biblia nos prohíbe a los cristianos teócratas consumir sangre. Alguien que ingiere sangre está violentando el mandato bíblico. Es una conducta infructuosa que constituye pecado grave y de la cual, si no nos arrepentimos, no puede haber perdón, no resucitaremos jamás. Y hasta nos arriesgamos a tener una muerte prematura en esta existencia, presente aquí y ahora. Y Jesús nos ha librado de todo eso, porque nos enseña sus mandatos que hay que obedecer para no practicar esos pecados, y además por los pecados que ya tenemos a nuestras espaldas, por los que hemos podido cometer, se nos limpia, se nos purifica, se nos perdona absolutamente, solo con ejercer fe en Jesucristo y en su sacrificio, obedeciendo los mandatos de Él que se entregó por nosotros. Ahora leamos 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Aquí leemos: sin embargo, si andamos en la luz como Él mismo está en la luz, sí tenemos participación unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay mucho que examinar. No es como algunos apóstatas dicen: no, tú crees en el Señor Jesús y ya la salvación viene. O sea, tú puedes matar, degollar, descuartizar, robar, asesinar, hacer cualquier clase de fechoría, luego tienes fe en Jesús y te libras. No, eso no, así no funciona eso. Eso no es lo que acabamos de leer en la Sagrada Escritura. Acá dice que primero tenemos que andar en la luz, como Él mismo está en la luz. Jesús está en la luz, actúa conforme a los mandatos de Dios. Y nosotros tenemos que hacer igual. Si nosotros obedecemos los mandatos de Jesús, no practicando pecados graves y cumpliendo los mandamientos de Jesús, entonces ahí sí tenemos participación en el sacrificio de Jesús, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que Jesús nos limpie de todo pecado, lo primero, hay que obedecer sus mandamientos. Lo primero, no practicar pecados graves. No puedes idolatrar, no puedes cometer adulterio, no puedes emborracharte, no puedes cometer fornicación, no puedes consumir sangre, no puedes practicar espiritismo. Hay muchos pecados graves que hay que evitar decididamente,
porque tan solo la comisión de uno de ellos arruina por completo nuestra relación con Dios. Y ahí el sacrificio de Cristo no puede hacer nada, a menos que nos arrepintamos. Y le digo que el arrepentimiento no es fácil de obtener. El arrepentimiento necesita de un proceso que demanda tiempo. Tiempo para darse cuenta del mal cometido, para sentir malestar profundo en el corazón por ese mal cometido, aborrecerlo y repudiarlo enérgicamente desde lo más profundo del corazón y empezar a obedecer los mandamientos de Jesús, de amar al prójimo, de hacer el bien. O sea, tiene que haber una transformación de la conducta de la persona que va a probar que tiene realmente fe en Jesús y en su sacrificio. Y sólo entonces, cuando uno anda en la luz, obedeciendo los mandatos bíblicos, ahí es cuando la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora leamos el capítulo 4 de esta primera de Juan, el capítulo 4, versículo 10. Ahí dice: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Hasta ese grado llegó el profundo amor que Dios nos tiene. Que hoy mucha gente dice: yo amo a Dios. No se trata de que tú ames a Dios, lo dice aquí. El amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, eso te lo guardas para ti, aunque suene un poco rudo decirlo, pero esa es la verdad bíblica. Aquí lo importante es que Dios nos amó a nosotros y que ese amor era tan profundo que envió a su Hijo. Recordemos que Jesús es el unigénito y el primogénito, lo primero que Dios creó directamente con sus manos. Y fuera de Él no ha creado nada Dios directamente, porque todo lo que ha creado ha sido solo a través de Jesús. A alguien tan importante de la creación como lo es Jesucristo, a Él lo envía, como un sacrificio propicio por nosotros. Hasta ese grado llega el amor de nuestro Padre. Ahora leamos en 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 13, que dice así: les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, ustedes los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. Este texto sagrado demuestra que si nosotros ponemos fe en Jesucristo, Hijo de Dios, ejerciendo fe en su nombre, en el nombre del Hijo de Dios, dice el versículo, obedeciendo sus mandamientos y aceptando su sacrificio redentor, valorándolo, apreciándolo y proclamándolo ante los demás, eso demuestra que Jesús es nuestro Redentor, en nuestro caso, a nombre y apellido de cada uno, y por lo tanto nos podemos beneficiar de su sacrificio. Hay mucha gente que tiene el concepto equivocado de, bueno, que Cristo dio su vida por todos nosotros. Yo ya me meto ahí como empujones en la lista de los que van a ser salvados y listo. Así no funciona, señores. Tú tienes que obrar tu propia salvación, dice la Escritura. Tú tienes que esforzarte por cumplir sus mandamientos, por no practicar pecado grave, para que de esta manera estés demostrando tu fe en Jesucristo y en su sacrificio. Tú tienes que obedecer lo que Jesús dijo en los santos evangelios para poder tener vida eterna. Ahora, cuando uno tiene fe en el Hijo de Dios, no solo creyendo en Él y aceptando su sacrificio, sino, como vuelvo a repetir, andando en la luz, como habíamos leído antes en 1 de Juan 1:7, practicando los mandamientos bíblicos, entonces podemos tener vida eterna. Y es curioso porque el versículo dice,
para que sepan que tienen vida eterna. No dice que tendrán vida eterna, sino lo dice en tiempo presente, no futuro. Tienen vida eterna. Y esto es porque cuando uno ya ejerce fe en Jehová, en Jesús, en su sacrificio, en la Biblia y obedece los mandamientos bíblicos, cuando uno lleva un estilo de vida cristiano teócrata, uno ya está siendo meritorio de recibir vida eterna. Eso hace que en el momento en que uno muere, Dios ya decide aprobarte inexorablemente, darte vida eterna en el momento designado por Él y en el lugar designado por Él. Porque lo sabemos que esperamos vivir en los cielos y hay aquellos que esperan vivir en la tierra. Pero sin importar dónde vivamos, la seguridad es absoluta de que vamos a tener vida eterna si ejercemos fe en su sacrificio. Por lo tanto, todos estos versículos bíblicos aquí examinados demuestran la absoluta validez de esta doctrina bíblica de que Jesucristo es nuestro Redentor de todos los que ejercemos fe en Él y en su sacrificio.